Hola, yo soy Mariano Cardín, soy parte de Car Collective y acá estamos todos juntos. Hola, soy Ara Calderón de Car Collective. ¿Cuál fue el momento exacto de sus vidas donde se dieron cuenta que podían formar y crear arte juntos? Yo creo que fue desde que nos conocimos, bueno, o sea, un tiempo después de conocernos, que Mariano iba a mi casa, yo estaba generando una obra y le empezaba a meter la mano a mi obra y me gustaba cómo quedaba. De hecho, sentía que quedaba más enriquecida lo que estaba creando. Y después yo también iba a visitarlo a su departamento y lo mismo pasaba con lo que él estaba creando en su casa. ¿Y tú, Mariano? Sí, tal cual, ¿no? El momento fue algo que se dio justamente por inercia, por estar juntos y porque los dos creábamos de manera individual antes de conocernos y ya al estar juntos, pues obviamente se compartía también esa parte. Súper. ¿Cuál fue un proyecto o una etapa que más los confrontó como artistas? ¿Confrontar en qué sentido, perdón? Te hizo darte cuenta de quién eres, o sea, y quiénes son como colectivo. No sé, me gustaría pensar que esos momentos son todo el tiempo, que ese confrontamiento es constante, o sea, que te vas dando cuenta justamente día con día y vas de alguna manera como certificando lo que sos, ¿no? Y creo que eso le pasará seguramente a cualquier persona en cualquier ámbito, pero pues esa es la parte como potente, siento, ¿no? El que no sea un momento, sino que es algo constante. Sí, y yo también creo que es algo constante, pero se da a notar más en el momento que tenemos exhibiciones y en el momento también que estamos sacando o creando, no es sacar, es más bien como crear una nueva colección, o cuando hemos estado en las residencias de arte, como en el momento de crear el proyecto de residencia, ahí es cuando entramos a mayor profundidad de investigación y vamos creando más lo que somos, ¿no? Wow. Y también son momentos más confrontadores porque cada quien va dando su punto de vista y lo que va sintiendo para poder generar juntos la obra. Para ti, Ara, ¿cuál es la pieza más compleja que han creado? Para mí la pieza más compleja que hemos creado es que cada una tiene su complejidad, cada una de nuestras series, porque nosotros trabajamos con diferentes materiales. Entonces hay materiales que al principio conocemos muy bien los dos o que uno conoce más, entonces va fluyendo muy bien. Pero yo creo que lo más complejo que hemos empezado a trabajar es cuando hemos trabajado con recinto, con piedra, ¿no, Mariano? ¿O para ti Uh-huh. cuál ha sido la más compleja? Para mí ha sido todo el tema de cuando yo empecé a usar en especial las herramientas, pues el rotomartillo y toda esa parte que Mariano me empezó a enseñar. Para mí eso fue lo más complejo porque hay que meter cierta fuerza con el cuerpo y también el tema de pues que cada recinto y cada piedra es diferente, tiene diferentes texturas, unas son más suaves y unas son más fuertes. Entonces unas necesitan más fuerza, otras menos y no sé para ti cuál. No, en definitiva, justo, o sea, tenemos un par de obras, de hecho están en proceso, trabajadas con recinto acá de México, eh, y, y sí lleva una complejidad la piedra, o sea, la piedra es un material que para nosotros en general representa muchísimo por lo natural que es, por la relación que puede tener justamente con otros materiales del universo. Pero sí, a nivel de trabajo es complicado. En general, igual nosotros, como decía Ara, experimentamos con un montón de materiales y eso nos da también siempre un momento complejo, siempre. Ya sea que trabajemos con resina o trabajemos con piedra o trabajemos con acrílicos o al ser materiales, al ser técnicas nuevas que vamos aprendiendo, que conocemos o que alguna vez trabajamos pero de manera como más informal, lleva un proceso justo de aprendizaje, de entender la complejidad de trabajarlo, pero esa es la parte La rica de... serigrafía. La serigrafía también obviamente tuvo su proceso de aprendizaje, no más la serigrafía con lo preciso que hay que ser en algunas cuestiones, pero también era lo que buscábamos, ¿no? La serigrafía
de alguna manera se introdujo justo por eso, porque no hay otra técnica que nos dé la precisión que nos da la serigrafía. Que no siempre es que busquemos esa precisión, ¿no? Pero hay momentos en los que sí. Pero sí, cada vez que entramos con algo nuevo se viene esa complejidad, pero esa complejidad es parte del proceso y nosotros el proceso es lo que más disfrutamos. ¿Y alguna vez han destruido una obra por accidente o justo en este proceso de estar intentando cosas nuevas, algo no ha salido como esperan? No, todo el tiempo, seguro. Sí, sí, sí. O sea, en el proceso siempre. Pero incluso hay veces que hasta es algo que mejora desde nuestro punto de vista o desde ese ojo artístico. Es algo que te puede asombrar, que te puede decir, mira este camino, qué bueno que salió. Oh. Y de ahí, incluso a posteriori, obras que o sea, que hayamos roto así como en una catarsis, no. Definitivamente creo que no. Pero sí que se haya roto. Por ejemplo, los espejos nuestros son muy delicados. Entonces, definitivamente, al momento de exhibirlos, moverlos y cuestiones así, hay un riesgo y van varios espejos que tenemos que de alguna manera de hecho, jubilar. Sí, o nos ha pasado de que yo siempre creo que cuando pues una obra a lo mejor uno piensa que ya no es lo que esperabas, hay veces que hasta sale algo mejor. Nos pasó una vez con un espejo que nos encargó un coleccionista. Los espejos son universos, entonces son diferentes de que el océano y pues los vas traspasando y otro es el desierto, sobre la naturaleza. Entonces nos pidió que le hiciéramos uno que se llama Monte Everest, muy similar al que ya habíamos hecho, y lo generamos, y ahí para nosotros fue un error porque no estaba quedando idéntico, entonces le hicimos dos versiones, uno idéntico a lo que quería y otro con el cosmos un poco más arriba. Y al final se quedó con el que nosotros pensamos que había tenido como un error. Le dimos a elegir y le gustó más el que no había quedado como nosotros queríamos plasmar. Entonces también luego te llevas esas sorpresas, ¿no? Al pensar que a lo mejor no estás creando la obra como pensabas y querías y gusta más. ¿Qué momento cotidiano los hace decir amo este trabajo? O sea, amo trabajar aquí en La Madriguera, amo trabajar con mi pareja. ¿Qué momento? Pues es que yo creo que son muchos, ¿no? Y también cuando ya lo ves cristalizado, o sea, cuando ya llega el momento de exhibir, de hacer la exhibición, ya sea aquí en La Madriguera o en alguna galería, no sé, tuvimos hace un par de años una exhibición en una galería de una solo exhibition, aquí en La Condesa, Roma Condesa, y la verdad es que todo el proceso, ya verlo, hicimos una instalación, tuvimos 40 y tantas obras en exhibición, y ya al ver exhibido todo, contando la historia que queríamos sobre los mundos paralelos, los multiversos, toda esta parte, y que se vendió un 95% de las obras, estuvieron un mes en la galería, hicimos muchísimas cosas alrededor de esto, cenas, Talk with the Artist, un montón de actividades, y al final verlo ya creado y verlo en la casa de los coleccionistas, como que eso es lo que a mí me motiva más y me emociona más y me hace seguir el proyecto, y lo disfruto todo el proceso junto con Mariano. O sea, como que es el mejor partner para poder hacerlo, ¿no? El mejor equipo. Sí, yo creo, iría como por la misma línea que decía, creo que más bien no es que sea un momento, sino que es una serie de momentos, y esa serie de momentos son constantes. Y en cuanto a... Porque es lo mismo, o sea, nos preguntabas mucho como cuál era ese momento que más disfrutábamos, y por nuestro caso particular, ¿no? Que aparte de ser dúo, somos parejas, somos padres, somos empresarios, somos muchas cosas, ¿no? Como que los momentos son todo el tiempo. Yo decía, bueno, pues el despertar tal vez sea lo más power, o el llegar a la noche y acostarte, ¿no? Porque fue lo otro también, o sea, el encontrarnos en el estudio, o sea, obviamente también. Sí, como decía ahora hace un rato, por ejemplo, las residencias nosotros son espacios que aprovechamos mucho más allá del 100%, y donde también lo que creamos y lo que logramos
de alguna manera avanzar en nuestro proyecto es abismal. Entonces esas residencias también nos dan muy buenos momentos y el estudio definitivamente también, o sea, es como, para nosotros es lo mismo, o sea, la idea de tener un espacio, nosotros creamos en varios lados también, ¿no? O sea, creamos obra mucho en el exterior, justo parte de la obra que hablábamos, que es Piedra o Recinto, la misma serigrafía tampoco la trabajamos acá, ¿no? Acá trabajamos como cierta parte de la obra, una obra un poco más pulcra, más justamente de estudio indoor. Pero yo diría eso, es una serie de momentos y es constante, definitivamente. ¿Hubo algún instante en el que consideraron dejar de crear? O sea, algún proyecto o etapa que los rompió y cómo afectó su arte, cómo lo pudo reconstruir. Yo creo que no hemos pasado por un momento similar a lo que planteas. Sí, no. Al contrario, sí, como decía, creo que otra de las preguntas al principio hablaba de confrontación y ahora cuando hablaba justo de las residencias, hablaba de que es cuando más confrontación tenemos y es por lo mismo, es porque estamos vaciando de alguna manera muchísima intensidad en lo que estamos haciendo y bueno, y porque por supuesto por más que somos un dúo, cada quien tiene su individualidad y somos personas y miles de cuestiones, somos hombre, mujer, hay abismos de diferencia simplemente en género, ¿no? Entonces, creo que en esos momentos se dan esos picos, pero como llegar a un punto de... Siempre llevamos un punto de equilibrio, ¿no? O sea, al final, pero bien decía una amiga que es artista en una de las residencias que compartimos, Cintia, Ajá. que es una gran artista, la admiro mucho. Ella siempre nos decía, es que ya verlos crear es una obra de arte. Entonces esa parte, porque pues compartes estudios, éramos 7 artistas viviendo juntos un mes en Jilotepec, en una hacienda. En esta residencia fue 24/7 por un mes, entonces, o sea, nos comentaba esa parte, ¿no? Hasta verlos crear y ver el confrontamiento que ustedes tienen para sacar las ideas y generar cosas outdoor, indoor, de diferentes formas, pues la verdad es que ya es muy interesante. Era justo lo que les iba a preguntar. ¿Cómo le hacen para, o sea, cuando tienen ideas distintas, llegar a una conclusión y poder, o sea, no sé, cuando están peleándose por... Es creando. O sea, es lo mismo. Creando. Es no, que, o sea, si uno quiere demostrar algo en el arte es creando, ¿no? O sea, no hay más. O sea, es como... Sí, y es esa parte de, bueno, es que esta piedra que tallamos, le queremos dar esta parte de que vaya por medio de las sombras, generando, cuando va cambiando el día, diferentes sombras también, pues sí, pero a lo mejor yo le quiero meter también un poco nuestro lenguaje del cosmos, entonces lo vamos platicando, ¿no? Es que ya se va a ver demasiado, entonces lo vamos haciendo en el camino, ¿no? Pero también pues ahí a veces entran como... roces. O sea, pues más que roces, como yo lo llamaría como esta parte del debatir. Sí, pues para mí es parte del proceso, Ajá. por lo mismo, y es ese proceso, es como, no sé, Hasta no... es parte del proceso cuando esta parte de que, ay, es que a lo mejor yo quería el color más intenso y al final nos quedó menos, tal, como que todo es parte del proceso de la obra y parte de nuestro proceso. Pero es eso, es demostrando, es Divertirse. haciendo, y en el hacer, obviamente, las cosas van saliendo. Muchas veces ese punto de equilibrio, o de conciliación, o de definición, ni siquiera depende de nosotros, ¿no? A veces depende de lo que resulta de lo que estamos haciendo, justamente. Exacto, como la vez que hicimos, o sea, trabajamos todo el tema de la tierra compactada para hacer la obra de ¿Qué cosa? la mesa de debate que hicimos, Ah, una sí, mesa sí, de debate de tierra compactada, pues también fue al final divertido porque, o sea, fue algo muy confrontador porque no queríamos que la obra se deshiciera al pasarla a la madera donde la íbamos a colocar y hasta otros 2 artistas nos estaban ayudando, que nos quedamos hasta súper tarde intentándolo pasar para que la obra no se deshiciera, ¿no? Entonces también eso al final es confrontativo, pero también al final fue muy divertido. Correcto. Y lo logramos. El resultado fue el mejor, de hecho. Mejor que lo que mejor nosotros de lo que pudimos haber queríamos. pensado. Ok, Mariano, ¿tú cómo empezaste a crear? ¿Cómo llegaste al mundo del artista? ¿Y en qué momento de tu vida te decidiste autoproclamar un artista? No, sinceramente, para mí es como algo innato casi. Me gusta pensarlo así. Todo lo que hago alrededor de mi vida va mucho alrededor de crear y del arte. Somos muy multidisciplinares los dos.
Entonces, justamente la palabra artista como que engloba mucho de esa multidisciplinaridad, por más que haya aspectos más empresariales que involucramos. Pero en primera instancia, definitivamente somos eso, somos lo que creamos, somos artistas y eso. ¿En qué momento? No, yo vuelvo a lo mismo, creo que se fue dando. Sí llegó un momento, o sea, eso sí, definitivamente, en que decidimos profesionalizar esto. O sea, antes de estar juntos como dúo, no, por más que los dos creábamos, no teníamos un proyecto, mucho menos un proyecto que de alguna manera se exhiba o se externe. Entonces, en ese momento sí hubo una decisión de no, vamos a llevar adelante este proyecto, que solito también se fue dando, ¿no? Porque la decisión fue de, bueno, la realidad es que ya somos un proyecto de arte, ¿no? O sea, teníamos ya una cantidad de obra en la casa, viviendo juntos y los dos creando, y ya veníamos con temas de experimentar y obviamente nuestros primeros pasos fueron mucho acrílico, óleo, muchas cuestiones de lienzo. Enseguida pasamos a serigrafía, enseguida pasamos a otras cuestiones. Entonces, sí, creo que ese momento, o sea, más bien el momento en que decidimos ser Car Collective, eso fue justo al poco de conocernos y al entender que lo que estábamos creando, por más que, sí, yo soy un poco más, por así decirlo, perfil bajo tal vez, pero era necesario también compartirlo, era necesario mostrarse, era necesario tratar de que la gente lo viera, por más que no lo entienda, ¿no? Así como no nos entienden a nosotros a veces tampoco. Pero a mí hasta me da gusto, como que digo, ¿no? El que me entiende, que no me entiendan, el que nos critiquen, el que no vean, el que no les, como que no les haga match. Yo igual creo que no estamos inventando nada, ¿no? No somos ni el primer ni el último dúo del arte de la historia, ni cerca, y no es como que no haya habido dúos en el arte súper famosos, súper brutales, o súper perfil bajo también, ¿no? Entonces, sí, a mí, o sea, ese momento sí fue particular, pero... Sí, o por ejemplo, al principio Mariano no quería que supieran que Car Collective éramos él y yo. Y yo sí quería como, pues, o sea, tiene que haber alguien atrás de Car Collective, ¿no? Entonces Mariano casi siempre sale con una máscara. O sea, no sale su cara. O sea, en nuestro Instagram se puede ver, o sea, como que yo tengo mayor visibilidad de soy yo así, tal cual, y Mariano siempre como con una máscara empezó a salir más ya cuando empezamos a hacer entrevistas o empezamos a exhibir con ciertas fundaciones o tal, ya él empezó a tener más presencia así tal cual, como ahorita. Pero al principio él no quería tener esa presencia, ni le interesaba, ni... Se volvió parte del proyecto mucho menos, también. o sea, ajá, él quería totalmente anónimo y siempre la máscara, siempre tal, hasta que pues también en las residencias tienes que salir y tienes que tal, entonces ya ahí empezó a tener más exposure, pero nunca fue como su ideal, ¿no? Siempre fue este tema de colectivo y comunidad. Sí, es que parte del trasfondo de lo que hacemos es justamente dejar esa individualidad de lado para ir por algo mucho más power. Y creo que eso se logra en muchos momentos de la vida. A mí me cuesta, o sea, yo siempre que hago una analogía, probablemente me voy al fútbol o a cosas que me gustan, pero... o que entiendo muy bien justo, pero me refiero a que sí. Pues, o sea, las cosas en equipo siempre deben de conllevar eso, ¿no? O sea, el dejar un poco el ego de lado para luchar por algo mucho más potente. Y así lo vemos desde el minuto uno también. Entonces es como, pues, fuera de que también nos gusta esa crítica sana, obviamente, a la individualidad que hay en el arte y al hecho de que siempre se juega a ese estereotipo de que no, y no solo estoy hablando del arte, o sea, creo que ahora también hay mucho esta onda de no, tiene que haber un rostro detrás, por eso incluso sí, incluso grandes billonarios del mundo se están empezando a exponer, porque
de alguna manera entienden que el mercado les exige que haya un rostro, una figura, una cara, una persona, ¿no? Atrás de una marca, de una empresa, lo que sea. Yo sigo pensando que sí, pero no. O sea, puedo poner 1000 ejemplos sobre la mesa donde eso no es real. O sea, todos conocemos, creo que justo lo veía el otro día, alguien decía, todos conocemos la marca Colgate o Colgate o lo que sea. ¿Alguien sabe quién es el creador de...? ¿Alguien sabe una...? No, simplemente es una marca y así como temas de marca también puede haber también alrededor del arte miles de ejemplos. Este tema que sigue habiendo, ¿no? De arte anónimo, que a mí me gusta, me causa como un punto de entender que pasan cosas diferentes, ¿no? Sigue habiendo muchísimo arte. La última subasta que estuvimos ahora en el Sumuaya, seguía habiendo arte anónimo, ¿no? Ajá, y se vendía muy bien también. Y es como que, que bueno, nos tocó. está perfecto, ¿no? O sea, más bien te gusta la pieza, no te gusta la pieza, te transmite algo, lo que sea, pero no es ese tema de... Si no, no quiero entrar en ejemplos porque yo soy muy crítico. Sí, pero no. Pero no es ese tema de, no, de la personalidad detrás de, no, esta la quiero porque... Sí, y a mí sí me gusta esta parte, ¿eh? Ahí entra como este confrontamiento de, a mí sí me gusta la parte de que sepan quién eres, por qué creaste la obra, qué te transmitió al hacerla, y quién es este artista, ¿no? Entonces, pues bueno, ya ahí también tuvimos un punto No, de es que hay equilibrio. casos puntuales muy... O sea, lo podemos ver con nuestras 3 compañeras de estudio, ¿no? O sea, su obra es su persona y su persona es su artista y es como que, obviamente, yo la obra de Ale, la obra de Lu o la obra de Gema, como que la identifico con ella y me parece algo genial. Entonces, es algo que se da natural, pero en lo nuestro también se dio natural y por eso también se volvía como un punto de decir eso, ¿no? O sea, para empezar es una reivindicación, como decía ahora en algún momento, hace rato con Ale, de que somos un colectivo, ¿no? Y el nombre de Car Collective nace de entender que siempre hay más personas involucradas, ¿no? De por sí somos colectivo porque ya somos 2, entonces desde ahí ya teníamos un match perfecto para Sí, poder de jugar hecho, con eso. En la primera exhibición que hicimos, o sea, muchas personas me decían, pero es un colectivo entonces, ¿cuántos artistas son? Porque hay tantas obras. Y como o sea, era un solo concepto, pero con varias series. Entonces, ¿esta serie de qué artista es? Porque aparte, como que son con diferentes materiales. Y yo, no, es que nada más son de Mariano y mías de Car Collective. Y era mucho esa pregunta, como ¿cuántos artistas están en este No, proyecto, y eso se sigue dando. Por eso digo, no se entiende entonces, mucho, pero... Sí, o me han llegado a escribir al Instagram, oye, ¿podemos estar en tu proyecto de tu galería de Car Collective? Y yo, no es una galería, somos un dúo. Entonces, como que ya por eso ya empezamos a tener más exposure, tanto Mariano y yo como personas, para que entonces entendiera que somos un dúo pero que creemos que todo se trabaja en comunidad. Ok, ¿y cómo nació el nombre? Es que es Mariano Cardín, Araceli Calderón, entonces por eso K. O sea, que sea de nuestros apellidos y después ya el collective de colectivo. Art Collective y sea... Bueno, acá, art de arte y colectivo. En el fondo era como algo en común también, ¿no? O sea, el CA es algo en común entre nuestros apellidos nació, creamos un primer portafolio y, ¿no? Como un primer logo, una primera imagen. Ya lo veníamos viendo. Y sí, lo de colectivo pues nació, o sea, y se aterrizó por lo mismo. Porque sí, incluso en la expo que menciona Ara, estaban toda la gente con la que habíamos colaborado para alguna cuestión, ya sea mínima o mayor, ahí estaban todos en un muro. En un muro, entonces también por eso pensaban que eran todos los artistas. Pero era más a nivel de reconocimiento. Nosotros, o sea, podemos montar un taller para trabajar piedra, pero por ejemplo nosotros tenemos esculturas de vidrio soplado. Entonces, un horno para trabajar vidrio soplado no es algo que pueda, o sea, obviamente se puede hacer en el patio de la casa, nosotros no tenemos patio, entonces Lo hacemos no tenemos casa, entonces tenemos que ir a un taller. Y como eso también, Sí, o sea, también digo, tenemos... el acero inoxidable, pues lo trabajamos en un taller con Claro, acero el inoxidable. metal se trabaja en ahí taller, vamos. por lo mismo, por las soldaduras.
El tema también del enmarcado, solo enmarcamos con una persona que nos gusta mucho, con un taller que nos enmarca todo. Entonces, Javier Gaona, Clip Taller, chicos. entonces es muy bueno. Entonces también pues Javier estaba ahí en ese muro, él sabía, o sea, también quien nos ayudó a montar, los chicos del taller que nos ayudaron a montar toda la exhibición, pues también estaba ahí su nombre. Todo esa vez, por ejemplo, en la instalación había música, la música también nos apoyó un gran amigo que se llama Dante. Entonces Dante también. Que es un artista que está, bueno, un músico que está en Tulum, entonces él nos ayudó. Y Playa del Carmen. En Playa del Carmen, perdón. Entonces también estaba pues en la pared, ¿no? Entonces también que nos ayudó a armar el catálogo, que es los chicos de Estudio B, y Oscar y Carlos Vidal, ahí estaban. Entonces como que toda esta gente que hace que Car Collective exista, porque pues siempre como artista también necesitas apoyo de otras cosas como el que pone los marcos, toda esta parte, pues al final ellos también están haciendo su arte y su colaboración para que exista y se pueda y pueda funcionar, ¿no? Y podamos funcionar. Es nuestro equipo de trabajo y es súper importante también mencionarlos. Ara, ¿qué le dirías a tu yo más joven o tu yo empezando este colectivo? O sea, ¿qué consejo o qué comentario le harías? Pues, ay, qué pregunta. ¿Qué consejo le daría o qué comentario le haría? Que nunca tenga miedo, que siempre todo lo que quiera exhibir y crear lo haga con ilusión y que siempre haga lo que le apasione, porque esta parte, justo lo que mencionaba hace rato con Ale, toda la parte económica y todo lo demás va a fluir. Si tú haces tu pasión, sigue con ella, o sea, no te detengas. Siempre, 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 porque tu pasión es lo que te va a dar todo. El universo va a hacer que todo funcione. No tengas miedo en pedir, porque todo te lo va a dar el universo. ¿Tú, Mariano? No, es que todo llega, ¿no? O sea, que todo llega, ¿no? Creo que en este caso, sí, como decíamos, lo nuestro no fue planeado, fue algo que se fue dando. Y en lo que confiamos y nos apasiona. Lo mismo, ¿no? Así como nuestro proyecto de arte, nuestra familia, todo, entonces... Sí, yo diría eso, que todo llega A su tiempo. A su tiempo. Y todo al final es arte, o sea, porque bueno, tú eres arquitecto y pues todo lo que haces alrededor es arte, crear, construir, toda esa parte es arte. Y yo antes de ser artista también, todo el tema de marketing, campañas, diseño, toda esta parte, entonces al final también es arte, ¿no? Entonces, observar es súper importante. Sí, es que ahí puede haber varios caminos, ¿no? Un camino puede ser como no rendirse, pero ese es el que ha estado como con una constancia yendo por todo. Creo que en nuestro caso, bueno, y en mi caso, porque la pregunta era más, pero fue eso, como que las cosas se fueron dando. El hecho de crear todo el tiempo, pues te va a llevar a eso, ¿no? A que en el fondo te vas a volver un artista, no queda mucho más, o sea... Entonces, sí, o sea, yo creo que en mi caso no es un tema de no rendirse, porque no es como que, pero al contrario, más bien que todo llega o que todo se consolida, o que todo aterriza de alguna manera en particular, como mucho más sólida, si es que uno lo impulsa, obvio. Y que al final pues somos muy afortunados de poder hacer lo que nos gusta y lo que nos apasiona, ¿no? O sea, siempre he dicho eso, como que siempre en todo lo que, los proyectos que hemos estado, bueno, yo lo que conozco de Mariano, y en los que, hablando de mí, o sea, en todos los proyectos que he podido estar desde que empecé mi primer trabajo, he sido muy afortunada de que es lo que me apasiona y que me ha llevado a esto. Claro. Ok, ¿cuál es la pieza más compleja que han creado? O sea, creo que en cuanto a complejidad, pues cada vez que involucramos un material nuevo y el recinto, obviamente, en su momento, y pues obras con piedra que tenemos actualmente también que representan muchos horizontes también. Es que cada una tiene su chiste. También la cerámica, que para hacer, o sea, la cerámica, el vidrio soplado. O sea, los moldes, cuando creamos los moldes de vidrio soplado y poder generar, como son sólidos platónicos, el detalle y que no se truene el vidrio soplado y todo, o sea, es mucha prueba-error. Estuvo interesante. Sí, también el vidrio soplado es mucha prueba-error para separar. Nuestro vidrio soplado es trabajado con moldes de cerámica de alta temperatura. Entonces, es un molde de cerámica de alta temperatura donde adentro se sopla el vidrio y al soplar agarra la forma con el molde. Pero... Cuando los vas a separar es cuando se puede tronar, ya está perfecto y que separas... No, hay mucho, claro. O sea, hay mucho proceso ahí. ¿Qué sueño grande de esos que asustan tienen para el futuro como artistas? No, yo creo que es
el seguir creciendo como proyecto y como artistas, tal cual. Ese es el sueño que grande de alguna manera, porque Pues, por lo mismo, porque hay mucho por crear, mucho por mostrar, mucho por compartir. pero No sí lo sé. hemos hablado como esta parte de exhibir en museos. O sea, que ya hemos estado en algunos y la verdad es que nos gustaría tener, pero siempre compartiendo espacio. Entonces, hacer alguna instalación en alguno de los museos, ¿no? Ya hemos tocado puertas con algunos para lo del tema del tetraedro y la verdad yo creo que ese es un sueño grande que nos gustaría poder lograr. O sea, porque sí lo estuvimos platicando desde hace un par de años, ¿no? Que hemos estado desde la residencia de Radio 28. No, obviamente. Todas las Ese, invitaciones para hacer algo grande son bienvenidas. exacto, y las instalaciones nos gustan mucho, entonces nos encanta hacer instalaciones. Algo que jamás han dicho públicamente sobre su arte, alguna verdad sobre ustedes o su camino creativo que les gustaría dejar hoy registrados, aquí. No sé. Esa pregunta está algo que quisieras de nuestro arte. Para que en un futuro su hijo lo vea. Así, Tomasito. ¿Qué nos gustaría transmitir que no hayamos transmitido? Y yo creo que no es que no lo hayamos transmitido, pero tal vez no lo hemos explicado y puede valer la pena explicar, como el hecho de qué es lo que buscamos al momento de crear y al momento de hacer nuestro arte. Y muy en el fondo lo que se busca es esa conexión entre este planeta en el que vivimos y todos los demás espacios que podemos conseguir en el universo. Yo creo que ese diálogo, ¿no? esa comunicación o esa conexión, lo que siempre terminamos buscando. De hecho, justo una de nuestras últimas series se terminó llamando Diálogo por lo mismo, porque en el fondo eh, todo va a eso. Es una ida y vuelta de información que va y viene desde acá, porque nosotros estamos acá, ¿no? En el planeta Tierra, a cualquier otro punto del universo. Entonces, creo que esa parte que buscamos de alguna manera en todo momento no es fácil de explicar, no es fácil de transmitir y definitivamente la mejor manera de transmitirla para nosotros es nuestro arte, ¿no? Más que comentándolo. Sí, y yo creo que también el recordar, el recordar que todos estamos con esa conexión, tanto hacia el universo, lo terrenal y otras dimensiones. Yo sí creo que aquí estamos y que hay otras dimensiones. Creo que tanto Mariano y yo compartimos esa parte de creer que aquí está pasando algo más en otra dimensión y que al final lo que a mí me gusta mucho, o sea, como que nuestro proyecto, creo que nada más lo platiqué una vez en una de las primeras exhibiciones con una americana que estuvo viendo la obra, que esta parte como de que si uno realiza algo sí afecta como en tema de dominó a todo el ecosistema y a todos los demás a nivel global. La acción que cada uno de nosotros hacemos, por eso estamos conectados y todas nuestras obras conectan en cierta forma o ciertas obras hacen conexiones de intersecciones en diferentes grados, porque al final todos estamos conectados con el universo y cada persona. Entonces al final somos uno. Entonces como recordar esa parte a las personas con nuestra obra. Wow, pues muchas gracias. No, gracias No, a al ustedes. contrario, gracias a ti.